se graba. Julieta, después igual te vamos a solicitar autorización. Si tú ves que hay algo que no quieres que sea público, nosotros lo podemos editar, no hay ningún problema con eso, en el canal de YouTube. Las preguntas siempre al final, pueden ir pidiendo la palabra tanto levantando manitos como en el chat, quiero hacer una pregunta, y nosotros con Juan Diego vamos a ir, digamos, dándole las palabras. Así que, como siempre, muchas gracias por la participación y dejo al doctor Maya para que haga la introducción formal de la doctora González. Hola, hola a todas y todos, buenas tardes. Qué gusto de verlos de nuevo en esta actividad central para el ICBM, que son sus seminarios que en esta pandemia están en la modalidad online. Hoy tenemos el agrado y el gusto de contar con la presencia de Julieta en este webinar. La verdad es que todos conocemos a Julieta porque es profesora de muy amplia y larga trayectoria en la Facultad de Medicina y por supuesto en nuestro ICBM. Ella es parte del claustro del programa de Biología Celular y Molecular. Sus trabajos han estado siempre presentes en el tema de la biología celular, en la biología de las glándulas exocrinas y particularmente de las glándulas salivares en relación con el efecto de enfermedades autoinmunes. Sobre todo, estos trabajos han estado permanentemente financiados por agencias del Estado y sus resultados han sido publicados en numerosas revistas de muy buen impacto. Por lo tanto, la contribución que la doctora Julieta ha hecho en el área de la biología celular es bastante seminal y es reconocida por eso no solamente en nuestra facultad, sino a nivel nacional y también internacional. No quiero dar la lata tendiéndome en el currículo de Julieta porque tiene unas publicaciones preciosas en relación a síndrome de Sjögren, que es una enfermedad bastante compleja y que seguramente nos va a hablar bastante y en profundidad de ella en su presentación. Por lo tanto, solamente lo menciono y lo subrayo. Así que, Julieta, bienvenida. De nuevo mis agradecimientos y el de todo el ICBM por tu amable disposición a hacer esta presentación el día de hoy. Y nada, te cedo la palabra y queda todo el auditorio a tu disposición. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, hola a todos. En primer lugar, muy agradecida y muy honrada con esta invitación. Estaba con el micrófono apagado. Le decía que me siento muy honrada con esta invitación, muy contenta de ver a todos los colegas, todos muy queridos dentro del instituto. Y bueno, me gustaría poder transmitir un poquito de lo que hemos hecho y cómo, digamos, esto se ha ido desarrollando en todas las condiciones, digamos, desde un inicio lento hasta después tomar un poquito más de aire y de tener apoyo y financiamiento a poder responder ciertas preguntas. Si me permite, voy a compartir la presentación para empezar a conversar. Y de partida, bueno, presentarles esta imagen que es de nuestro desierto de Atacama y que me evoca algo de lo que ocurre en los pacientes con los cuales nosotros trabajamos. En general, los pacientes que sufren del síndrome de Sjögren tienen una sintomatología que es muy severa, que es la sequedad. Y sequedad tanto de boca como sequedad oral, sequedad de piel, sequedad de vagina, de mucosas en general. Entonces, esta es la realidad que ellos padecen. Y bueno, nosotros como grupo tenemos una gran esperanza que
de todos los estudios que se generan a nivel mundial, en algún momento se pudiera llegar a este desierto florido que también es la maravilla que tenemos en algunos años en el norte de nuestro país. Lo primero, y esto generalmente se deja para el final, pero lo encuentro que al final uno siempre no tiene tiempo. Entonces, aquí me quedaron algunas personas fuera en la parte superior de mi computador, pero al lado izquierdo tengo el grupo de estudiantes que se formaron en el laboratorio, no alcanzaron a salir todos en esta lista, y al centro tenía puesto algo que es muy importante para nosotros, que son los pacientes. Nuestro mayor agradecimiento siempre es a nuestros pacientes, aquellos que llegan buscando de una solución para algo que lo más probable que lo que obtengamos en los estudios no sea en este momento de ayuda para ellos. Pero ellos son generosos y aportan y contribuyen con el mayor gusto, entregando, digamos, parte de sus glándulas para que nosotros la trabajemos en nuestros estudios. Y esta tarea no es una tarea que se hace sola. Yo hace 20 años, estando dando una conferencia en relación a lo que yo hacía en ese momento, se me acercó alguien que no alcanzo a mostrarlo arriba, no sé si ustedes los ven, pero que es el reumatólogo, el doctor Sergio Aguilera, un hombre muy apasionado en todo lo que es la reumatología y muy comprometido con sus pacientes, y que en ese momento, escuchando que yo sabía algo sobre glándulas salivales, que lo utilizaba como modelo, me dice, ¿por qué no haces algo que sea aplicado y que sirva así textualmente? Entonces ahí me tocó mucho tiempo en tomar esta decisión y después de hacer varias observaciones y empezar a estudiar, me decidí y partimos. Y partimos entonces y a través de la formación de estudiantes en nuestro laboratorio, se empezaron ellos también a formar parte de nuestro equipo ya como equipo multidisciplinario en varias áreas. Entonces tenemos reumatólogos, tenemos a Sergio González como él es dentista y además tiene especialidad en genética. Y además es el responsable de tomar las biopsias a los pacientes. Está también Claudio Molina, que también hizo su magíster con nosotros al inicio, cuando prácticamente teníamos una micropipeta. Y él se especializó en patología oral y quien él hace el diagnóstico histopatológico de nuestros pacientes. Y dos grandes mujeres como Isabel Castro y María José Barrera, que se formaron en el laboratorio y hoy día son coinvestigadores y tienen sus propias líneas también. Y dos grandes maestras que partieron y me dieron el empujón, el oído, la ayuda, Cecilia Allende, Cecilia Leighton. Bueno, y entre los colaboradores chilenos, ustedes ven una larga lista que están acá, qué sé yo, y que todos han colaborado de diferentes formas, pero sin esa ayuda, sin ese apoyo, sin esa relación de trabajo asociativa, no es posible trabajar con nada, en nada. Entonces, tremendamente agradecida de cada uno de ellos por todos los aportes que han hecho y los comentarios y las críticas permanentes al trabajo que estamos haciendo. Y también a nuestros colaboradores extranjeros, que ellos también han sido de tremendo apoyo para nuestro grupo. Y también hay que decir a los revisores de nuestros proyectos, a los revisores de nuestros papers, que a través de todas esas revisiones podríamos escribir un tratado al respecto entre preguntas y respuestas que nos ayudan como a redirigir en buena forma y positivamente nuestro quehacer. Y bueno, a mí la pintura y la música también es algo que me apasiona, no es porque yo pueda desarrollarla, sino que solo admirarla. Y Kandinsky me evoca lo complejo que es y que son las enfermedades autoinmunes.
Si yo a ustedes los invitara y les dijera, mire, aquí con todos estos componentes, cada uno de ustedes genere la cantidad de pinturas que se les pudiera, que pudiera apetecerle en forma especial, saldrían pero miles de pinturas. Entonces lo que tenemos entonces en estas enfermedades son esas miles de pinturas. Cada paciente es único y cada una de sus manifestaciones, síntomas y signos son únicas. Por lo tanto, lo hace tremendamente complejo. Y eso es lo que inicialmente a mí, cuando partí en esto, me llevó a la reflexión. O sea, glándulas salivales de pacientes que ni sabía cómo se pronunciaba esto. Podrá Mario decirme en propiedad si es Sjögren, si es Sjögren, qué sé yo, cada cual lo pronuncia de una forma diferente y en cada país que uno va también lo pronuncia de forma diferente. Pero ya solamente pensar en una glándula salival estamos pensando en una estructura que tiene una enorme complejidad. Entonces, si nos vamos ahora y nos sumergimos en lo que podría ser la fisiología del funcionamiento de todos estos sistemas, llega a ser algo que yo lo veo como un puzzle altamente complejo. Entonces, para mí era todo esto un misterio de cómo podía yo bucear dentro de todo esto y hubo un momento en que colocaba el pie delante, colocaba el pie atrás y lentamente, como soy una mujer de desafíos, dije no, uno adelante y seguiremos avanzando, aunque sea pasito a pasito, y las cosas fueron emergiendo. Entonces, básicamente, la enfermedad de Cherer es considerada una enfermedad autoinmune, multisistémica, pero que principalmente afecta a las glándulas salivales y lacrimales, produciendo serios desórdenes en cuanto a la sequedad. Esta enfermedad es la segunda en prevalencia después de la artritis reumatoidea y muy interesante, y también fue una de las razones por las cuales me motivó, que las personas, el sexo que la presenta, que es relativamente mayor, en una relación mundial 9:1, en Chile, si bien nosotros tenemos una casuística, no tenemos el número real, pero es mayor a 9:1, ¿ya? Y es más o menos, se diagnostica muy tardíamente, más o menos entre la cuarta y quinta década de la vida, y es de un progreso tremendamente insidioso. Los síntomas no son claros, entonces hace difícil el diagnóstico, causando frustración en los pacientes, quienes llegan a estar permanentemente en conflicto con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas, pierden el trabajo y algunos tienen que jubilarse tempranamente por invalidez que le produce esta patología. Y al igual que todas las enfermedades autoinmunes, los tratamientos son solamente paliativos. La acción de las drogas es altamente variable. Entre pacientes hay una diferencia fundamental. Yo no me voy a referir a nada sobre el tratamiento porque no es mi ámbito. Y ahora con la mayor expectativa y esperanza de vida, han aumentado en general las enfermedades autoinmunes, pero lo triste es que hay muy pocos investigadores que se dediquen a estudiar este tipo de patología. Y ahí se da un dato que en Estados Unidos, qué sé yo, la NIH tiene datos que los desórdenes autoinmunes en Estados Unidos afectan a 24 millones de personas. Y esto hace como un número de unos 10 años atrás. Entonces, sí, les presento acá lo que sería la organización de esta estructura que es la glándula salival. Hay varios tipos de glándulas salivales, yo no voy a hablar de clasificaciones ni aumentar el tiempo de latencia para dar mucha información, sino que en cada glándula hay centros, hay agrupaciones de células que forman estos agregados y donde se sintetizan los componentes que van a formar parte finalmente, en este caso, de la saliva. Asociado a ello está la relación que tiene conductos por donde la saliva y todos los componentes que van en ella
van a ir modificando, especialmente en la composición de electrolitos, van a irse modificando para llegar finalmente a la boca. Entonces, es muy importante esta organización y la arquitectura de esta estructura. Y cuando uno habla de complejidad y vuelve nuevamente a la pintura de Kandinsky, solamente para poner como ejemplos algunos, por ejemplo, en caso de los electrolitos y el agua, se requiere una serie de intercambiadores, de transportadores, de canales, de, qué sé yo, de componentes, de receptores que van a activar la salida del agua o activar el transporte en el caso de los electrolitos, y cada uno está entonces localizado en compartimientos. Si aquí está la parte basal de esta célula, hay otros que están en la parte apical, y así tenemos diversas disposiciones que son fundamentales para el funcionamiento y la fisiología de este órgano. Y como estas células, ya mencioné, son células polarizadas, en la superficie basal de estas células nos encontramos, y aquí solamente hay algunos de ellos, donde van a haber receptores que van a activar, van a estimular, ya sea la secreción regulada, para que sea exocitada los gránulos de secreción a nivel del apical, o bien para el flujo de iones o de calcio y la salida de agua a través de los canales de aquaporina, puedan también activarse. Entonces, hay una polaridad que debe mantenerse, y es muy importante que eso sea así, de lo contrario pueden generarse alteraciones. Algo que va inherente a nosotros, a los investigadores, es la capacidad de observar. Entonces, cuando yo partí con esto, partí con esa idea de poder llegar a observar muchísimo, y a medida que yo voy aumentando estas imágenes, nos vamos dando cuenta y podemos ir reconociendo algunos detalles. Sin embargo, se requiere una mayor resolución para llegar a tener una visión un poquito más profunda de lo que estamos observando. Yo digo, se observa con todos los sentidos que tenemos, porque no solamente es el ver, el estar viendo, sino que también es la observación del olor, del color, qué sé yo, de todas nuestras percepciones que tenemos. Entonces, esto debe ser lo que uno debe desarrollar en todo tipo de investigación. Porque si yo les muestro acá, solamente en la parte superior, es cómo se observa un corte histológico de glándulas salivales, donde está a diferente aumento, y donde en la parte inferior podemos, en esta región en que estoy señalando acá, ver que alrededor de un conducto hay una serie de núcleos que están más teñidos de azul, y que corresponde a la infiltración inflamatoria de células del sistema inmune que llegan acá y que es uno de los marcadores que hay de la biopsia para poder sugerir si el paciente está o pudiera ser paciente con síndrome de Sjögren o no. Pero a este nivel de resolución, normalmente un patólogo informa, si ve esta cantidad de tejido glandular, informa en sus análisis de la biopsia, dice parénquima en gran cantidad y conservado. Entonces, esa es la primera preocupación que a mí me da cuando yo leo esos informes, por lo que vamos a ver a continuación, en toda la primera parte. Entonces, cuando vamos y llevamos la observación a un nivel ya un poco de mayor definición, acá a la izquierda les presento un acino en una condición de un individuo, de una glándula de un individuo control, donde ustedes ven estos colores, estas esferas de colores azules que son los núcleos hacia la superficie basal, y todas estas células convergen porque tienen forma piramidal para formar un lumen que está acá al centro.
Pero cuando observamos ahora en los pacientes, que fue lo primero que observé después de analizar y analizar biopsia, es que ya los núcleos no estaban ubicados todos en la superficie basal, sino que estaban deslocalizados. Eso significaba que había perdido esta célula el anclaje a su lámina basal, lo que es la matriz extracelular que rodea todo tipo de epitelio. Entonces de ahí surgieron muchísimas preguntas. Y paralelamente, una de las primeras estudiantes que tuve, que fue Paola Pérez, ella con la ayuda, en ese momento se estaba formando, estábamos ya en los primeros inicios del instituto, con la ayuda de Ulises Ursúa, quien iba a ir a hacer su postdoc con David Munro a Estados Unidos. Ellos generosamente nos ayudaron a hacer un microarreglo de cDNA en las glándulas de los pacientes. Para eso aislamos entonces una fracción que sea enriquecida en células epiteliales, las separamos de todo lo que era el componente inflamatorio, y de ahí se hicieron arreglos de microRNA, que acá era imposible de haberlos hecho por lo caro que era en ese momento un microarreglo y la cantidad de veces que hubo que repetir repetir este tipo de técnica. Entonces, ¿qué encontramos ahí? De todos los análisis estadísticos que se realizaron, muchos con apoyos de ellos mismos y especialmente de Ulises, encontramos diferencia en 528 genes que estaban diferencialmente expresados en los pacientes con Chebre, ¿ya? Entre ellos habían algunos que estaban upregulados, otros que estaban downregulados, y habían, por ejemplo, porque hasta ese momento los análisis que habían en la literatura era que la gran mayoría de las células sufría apoptosis y por eso se perdía el funcionamiento de la glándula. Entonces nosotros, Cecilia Allende sobre todo, trabajó fuertísimo en buscar marcadores de apoptosis y se encontraba con la sorpresa que no los encontraba, o sea, no estaban. Entonces esto nos mostró que había un balance tanto de moléculas proapoptóticas como antiapoptóticas y que eso podría estar, digamos, dando cuenta de esa deficiencia. Pero además había esto nos sugiere que las glándulas, a pesar de estar con estas alteraciones, están trabajando, las células están luchando para sobrevivir y no ir a la muerte celular, ¿ya? Entonces, dentro de ese grupo de genes que nosotros vimos alterados, había un grupo importante que estaba relacionado con lo que es la arquitectura de los acinos y de ductos. Entonces, dentro de nuestros conocimientos básicos, que es de histología y de biología celular, uno sabe que las células, este es un acino, las células están conectadas una con otra y se comunican entre sí, ¿ya? Disculpen si sienten un perro porque es el perro del vecino. Y además, en la superficie basal, va a estar interactuando con la lámina basal, que es la primera porción de la matriz extracelular. Entonces hay una conversación, hay un diálogo entre células y el diálogo que se produce con la matriz extracelular y desde la matriz hacia las células. Ahora si nos vamos a la realidad y nos sumergimos en la microscopía electrónica de una de estas células, vamos a encontrar aquí a la derecha que en la parte basal esta célula tiene su núcleo. Y todo este componente que estoy señalando acá corresponde al retículo endoplasmático rugoso que está ampliado acá a la derecha. Hacia la parte apical estaría el Golgi, los gránulos de secreción, y hacia el ápice de la célula estaría el polo por donde estos gránulos de secreción se van a fusionar con la membrana plasmática para vaciar sus contenidos. Entonces, necesariamente esta célula requiere de marcadores y de patrones que puedan darle la orientación y esta estructura polarizada.
Y hay dos puntos al cual yo voy a referir, que son a los anclajes que se relacionan con la lámina basal, por un lado, y al otro, que es la unión estrecha, que establece la unión oclusiva para que todos los componentes que están en la membrana plasmática apical no difundan libremente hacia la vasolateral y viceversa. Entonces, es importante esta polaridad, además de todos estos otros complejos de polaridad que están acá, que no me voy a referir tampoco a ellos, y que lo importante es que todos ellos están trabajando para esta organización, para que haya una vectorialidad en el proceso mismo de secreción que se produce en este tipo celular. Entonces, si vamos y me centro en una de estas estructuras de anclaje que son los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas, aquí tendríamos la membrana plasmática, hacia arriba el citoplasma de la célula y hacia abajo la lámina basal, constituida por componentes, por dos polímeros, uno de laminina y otro de colágeno 4. Y aquí en la membrana plasmática hay estos receptores de adhesión que anclan los componentes con el extracelular y con el intracelular. Entonces nosotros nos pusimos a estudiar en conjunto esta estructura y poder analizar si había alguna alteración en los pacientes con síndrome de Check. Bueno, hasta ese momento, en la literatura, todo lo que le afectara a la glándula siempre era consecuencia de lo que estaba ocurriendo con el infiltrado inflamatorio y que ellos eran los responsables de generar los componentes que iban a destruir la glándula. En este conjunto de resultados, que no me voy a detener en preciso en ninguno de ellos, nos encontramos estudiando cada uno de estos componentes, que las células epiteliales eran capaces de generar la propia maquinaria como para degradar la matriz extracelular. Entonces, lo que está abajo, este conjunto de resultados muestra que las glándulas, que las células epiteliales tenían este potencial molecular que desorganiza la matriz, induciendo entonces esta pérdida de anclaje que mostré en una de las fotos iniciales. Sin embargo, y eso es muy importante, que además dentro de este rescate que tiene la célula, la matriz se estaba remodelando permanentemente. O sea, la célula dentro de su estado ahí estar a media, que se iba y que se mantenía, para rescatar entonces, activaba el remodelamiento y podía mantenerse en funcionamiento regular, pero aún funcional, ¿ya? Y si ahora nos vamos al otro punto de anclaje, acá, a la unión estrecha, en primer lugar, volviendo a Kandinsky, si todo el sistema es tan altamente complejo, esta estructura también es altamente compleja. Está formada por muchas, aquí tenemos la célula 1, la célula 2, está formada por proteínas de tipo integrales que atraviesan varias veces la membrana, donde forman, unas de ellas forman esta familia que son las claudinas, y las interacciones a nivel paracelular son de tal intensidad que ellas no dejan pasar los componentes que están desde la parte luminal hacia la vasolateral y viceversa, ¿ya? Pero hacia el lado citoplasmático forman complejos y agregados macromoleculares con otras proteínas asociadas a través de estas proteínas de membrana, y a su vez se relacionan con elementos de microfilamentos de actina, que están todos entonces organizando lo que es el polo apical, donde también hay microvellosidades, y todas ellas conectadas a través como un todo para poder que esa región pueda funcionar. Entonces nos pusimos y voy a presentar algunos pocos resultados, a analizar desde, qué sé yo, los niveles de RNA, los niveles de proteína, y también, muy importante, la localización de estos componentes. Y nos encontramos que habían tres comportamientos, y que validaban los resultados que habíamos obtenido, algunos de ellos por microarreglo de cDNA. Habían claudinas
que no modificaban sus contenidos si comparamos con pacientes, o estaban aumentadas como la claudina 1 y la claudina 4, pero mientras que la claudina 3, sus niveles eran muy similares entre controles y pacientes. Cuando nos fuimos a la ocludina, nos encontramos que la ocludina estaba junto con la Z01, estaban disminuidos en los pacientes, ¿ya? Entonces, qué curiosidad, porque generalmente cuando ustedes van a un médico y se hacen los exámenes y hacen todos los análisis, a uno siempre le andan buscando qué le sube y qué le baja. Pero si algo está permanente, le dicen, no, estás regia, sigue feliz de la vida. Entonces, nosotros, por la curiosidad de tener un control que a todos los otros le ocurría, pero a este no, también investigamos a la claudina 3. ¿Y con qué nos encontramos? En la parte superior tenemos controles y en la parte inferior un paciente. Acá hay un acino, hay dos acinos, y esta es la parte del lumen, la parte apical, y ustedes ven un punteadito acá de color verde que corresponde a la claudina que estábamos identificando por inmunofluorescencia y microscopía confocal. Y si ustedes ven el contraste de fase se ve el lumen tanto y la estructura, como yo diría eso que nos dicen muchas veces en los análisis histológicos, está bien conservado, y lo mismo veo abajo, se ven los límites entre las células, etcétera, etcétera. Y lo mismo para los ductos. Sin embargo, cuando fuimos a buscar ahora la localización de aquello que no modificaba su cantidad de proteína, nos encontramos con esto. Impresionante. Ahora ella no estaba localizada en el apical, sino que se distribuía desde el apical hacia la vasolateral, ¿ya? Estaba completamente redistribuida. Entonces, ese es un mensaje también que quiero dejar en este tipo de seminario, porque algo que no cambie en cantidad puede cambiar en localización. Nos fuimos a la microscopía electrónica, tuvimos apoyado ahí mucho por alguien que no puse en la lista y recién me estoy dando cuenta, por Nancy Olea. ¿Y qué encontramos? En la parte superior tenemos la unión. Aquí tenemos el lumen, aquí a la izquierda una célula, aquí tenemos otra célula. Acá lo primero que se ve, que se observa es la unión estrecha. Después vienen otras uniones adherentes. Y si yo lo coloco acá, lo que observamos, esto sería lo que yo esperaría que estuviera en un control en esa parte apical. Ahora, cuando nos fuimos al paciente, esta es una célula, otra célula y otra célula. Acá ustedes ven el lumen, que debería estar, qué sé yo, donde se miran las microviosidades en esta parte, pero lo que vemos son millones de microvesículas que están presentes en ese lumen. Y cuando vamos a ver la unión estrecha, la unión estrecha ahora, esto es un material difuso que se distribuye desde la apical hasta lo vasolateral. Y si observamos el citoplasma, empezamos a ver vesículas que tienen un material electrondenso similar a lo que estaba presente en la electrodensidad de estas membranas. Como siempre estábamos relacionando si el componente inflamatorio en esas regiones donde había los focos de células inflamatorias, lo que obteníamos era más grave o menos grave, comparamos. Acá tenemos el control donde se ve en el apical, después en la sección de un paciente donde vemos que también hay un tremendo desorden, pero en una zona en que no tenemos infiltrado inflamatorio. Cuando nos fuimos a las zonas de infiltrado inflamatorio, nos encontramos, claro, que había una gran desorganización en algunos de estos acinos, en la localización de claudina 3, pero que en otros, en las mismas regiones vecinas, estaban perfectamente formados. Entonces, ahí dijimos, esta maquinaria que habíamos visto inicialmente para otro tipo de componente, también está presente en estas células epiteliales. Entonces, hasta había muchos antecedentes anteriores respecto a la cantidad de
¿cómo se llama?, de citoquinas que están presentes, citoquinas proinflamatorias que están presentes en estas glándulas, y también habían antecedentes que las citoquinas, ellas activan a través de un sistema que vamos a ver un poquito más adelante, activan la desorganización de las tallas anchas. Entonces, desde las glándulas de un paciente control, lo que hicimos fue aislar acinos y posteriormente identificar alguna de los marcadores de las tallas anchas. Esta era para mostrarle que esta es la glándula de un control. Aquí se está identificando TNF-alfa. Esto es la glándula de un paciente y se ve cómo hay un aumento en las células epiteliales, y esto está hecho para otras citoquinas también en el laboratorio. Y también en estas células, que son las células inflamatorias, donde se ve que hay una gran intensidad esto es un control de la técnica. Entonces, lo que le estaba contando, este es un acinocontrol que no está tratado con ninguna de las citoquinas que usamos, pero este es un acino tratado con TNF a una concentración, a mayor concentración, y acá cuando utilizamos tanto TNF como interferón juntos, vemos una completa desorganización de las tallas anchas. Hay antecedentes, como le decía, que tanto el interferón como el TNF activa enzimas ROA, ROA, etcétera, que llevan a la fosforilación de la cadena liviana de la miosina, y como la cadena liviana de la miosina está formando parte acá, interactuando con los microfilamentos de actina, cuando ocurre eso, esto se desorganiza y ahí se induce lo que es la endocitosis de estas regiones, y ustedes ven acá en el interior estas vesículas que tienen las claudinas, las ocludinas, los marcadores, que remeda a lo que mostré yo anteriormente en la microscopía electrónica, que habían vesículas que tenían un material electrondexo muy similar a lo que se veía en lo que serían los límites celulares. Ahora, la preocupación era cómo si estas desorganizaciones que veíamos y cambios de polaridades, cómo afectaban la exocitosis de los gránulos de secreción. Estamos en la parte apical. Aquí tenemos un gránulo de secreción que tiene todos los componentes que han sido sintetizados en esta propia célula. La membrana plasmática, ¿ya?, muy conservada. Y aquí en esta región se muestra un gránulo que ya ha sufrido exocitosis, o sea, la fusión de este gránulo con la membrana plasmática para vaciar su contenido hacia el lumen, ¿ya? Entonces, no es tan sencilla la pregunta, porque hay que analizar el sistema, que es altamente complejo. Tenemos un gránulo de secreción que tiene proteínas de diferentes tipos, por ejemplo, estas proteínas RAP-GTPasas, que son las que van a dar la identidad y la especificidad para el reconocimiento entre el gránulo y la membrana. Tenemos estas otras proteínas que están acá, que son las proteínas que en los gránulos se llaman BAMP, en este caso de las células que nosotros estamos estudiando, la BAMP8, y son receptores de fusión de membrana, que junto a receptores que están presentes acá en la membrana plasmática, se van a fusionar para producir el acercamiento y finalmente el vaciamiento del contenido hacia el lumen. Pero por otro lado también hay proteínas que ayudan, que son proteínas moduladoras, que es como la sinaptoctamina, y posteriormente el complejo de fusión es tan fuerte el que se ha formado, porque no se forma aquí no se necesita energía química de ATP ni nada para poder hacer esta fusión, sino que para poder desorganizar posteriormente los complejos de fusión que se han formado, se requiere de estas proteínas que están acá, estos factores que son ATPasas, que inicialmente cuando los laboratorios que estudiaban este tipo de procesos creían que estos eran los verdaderos
moléculas que fusionaban. Al final se dieron cuenta que no, que era al revés, o sea, eran lo que desensamblaba los complejos de fusión. Entonces nos fuimos a observar estos componentes. Primero componente, el receptor de fusión que está presente en los gránulos, y en los controles vemos que está rodeando a lo que es el lumen hacia la superficie apical, pero cuando nos vamos al acino de un paciente vemos que está distribuido por todo el citoplasma. Ahora si vamos con los que están presentes en la membrana plasmática, acá tenemos el control, aquí a la izquierda están los controles, a la derecha están los pacientes. Fuimos a ver la sintaxina 3, sintaxina 4, NAP23, y en todos ellos, comparativamente al control, nos dimos cuenta que había cambio en lo que era su localización. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver acá el SNAP23, que está presente en apical, basal y lateral en los controles. Cuando vamos al paciente, prácticamente solamente está en la superficie basal. Entonces, esto llevó a quien estaba desarrollando este experimento, que es María José Barrera, a preguntarse si realmente se formaban complejos o no se formaban complejos, porque podrían tener esa localización, pero no haber formación de complejos. Entonces, por dos técnicas en condiciones experimentales necesarias, que sé yo, que no me voy a referir a ella, se pudo ver que sí, que van 8, por ejemplo, formaba complejo con sintaxina 4. Ella también quiso observarlo a nivel de lo que eran los acinos, y cuando hay, normalmente uno estaba de color verde y el otro estaba de color rojo. Entonces cuando hay sobreposición de color, uno lo que va a observar es un color amarillo. En los controles vemos que esto no ocurre, pero cuando vamos a los pacientes y vamos ahora hacia la parte basal, nos encontramos que en la parte basal habían estos colores amarillos, lo que era sugerente de una probable fusión de gránulos de secreción con la membrana plasmática basal de la célula. O sea, totalmente en contrasentido con lo que estaba pasando. Entonces, esto lleva a pensar, entonces, o sea, el contenido de los gránulos, que normalmente va hacia un lumen, ahora se está vaciando hacia la matriz extracelular. Entonces, para ello, lo que realizó la profesora Cecilia Allende fue identificar simultáneamente en los acinos controles y en los pacientes una mucina X, y todo esto que está en rojo es un componente de la lamina basal, que es un anticuerpo que está identificando la laminina, y observar entonces que acá el componente está localizado dentro de lo que es la estructura del acino, pero cuando fuimos hacia el paciente, oh, qué terrible, él había mucina en la matriz extracelular. Obviamente, cosa que no es posible determinar con un contraste de fase como lo que tenemos acá. Y no es posible con una histología común y corriente. Entonces, por eso es fundamental toda la complementariedad de métodos que uno pueda utilizar cuando está haciendo una identificación de esta naturaleza. Y de ahí nació entonces una publicación, y además de esa publicación salió una Highlight Research en un Nature, Nature Review of Rheumatology en relación a esa publicación, que está resumida acá, lo que hasta ahora he conversado. Al lado izquierdo tendríamos una célula típica de un individuo control. Al lado derecho tenemos la célula de un individuo, de un paciente, donde tenemos los gránulos distribuidos por toda la superficie, donde las tallas y ancho han perdido su hermeticidad, por lo tanto hay movimiento de ellas en relación a ella, en toda la superficie, y la fusión del gránulo de secreción con la membrana plasmática basal. Además de lo que ya habíamos dicho en la primera parte, que había una desorganización, un remodelamiento importante de lo que era la lámina basal, y que sería uno de los factores que inducía esto. Entonces, con esta exocitosis que estaba presente,
hacia afuera, las preguntas que surgieron era si estas mucinas eran o no eran capaces de inducir una respuesta inflamatoria de alguna naturaleza, medida con marcadores como los que teníamos en ese momento. Y ahí tuvimos el apoyo tremendo de investigadores holandeses de Novirman, donde ellos nos fabricaron y nos purificaron MUC5B y nos fabricaron disacáridos específicos que nosotros podíamos utilizar para ahora en un sistema in vitro probar si estas mucinas eran capaces de inducir citoquinas. Entonces, allí un apoyo tremendo de Marcela Hermoso, porque ella tenía herramientas metodológicas como para probar si los receptores Toll-like receptor 4 podría participar en lo que era la recepción de esta señal y transducir la señal para inducir y gatillar la inducción de citoquinas. Y nos encontramos con herramientas que fueron muy específicas, usando péptidos como herramientas como dominantes negativos y anticuerpos bloqueantes, o sea, el Toll-like receptor lo bloqueábamos por fuera y por dentro, y estimulados con estas mucinas veíamos la cantidad de citoquinas que ellas eran capaces de producir. Todas aquellas, estudiamos obviamente todas aquellas que estaban hasta ahora publicadas en relación al Chere. Bueno, de esta situación entonces, pensando, y yo estoy mostrando parte una parte muy pequeña de nuestros estudios, si uno se vuelve y se hace tantas preguntas a este nivel que está pasando a nivel del retículo, con toda la complejidad que tienen estas membranas y todo lo que ocurre allí, porque uno piensa que solamente ocurre síntesis de proteína, o sea, pero la proteína tiene que ser procesada, tiene que tener un control de calidad, etc. Entonces, quisimos indagar si, como ya estaba descrito para una serie de otras patologías, no solamente autoinmunes, sino que degenerativas, infecciones, etc., si estas glándulas además tenían alguna respuesta de estrés a nivel del retículo, y esa respuesta de estrés si estaba generando cambio en la maquinaria que sensa el estrés dentro del retículo. Entonces, bueno, habían antecedentes que las citoquinas proinflamatorias activan la bomba de calcio ATPasa del retículo. Eso lleva a una pérdida, una depresión de calcio. La depresión del calcio lleva a una dilatación de cisterna y así concomitantemente actúa, por ejemplo, sobre una de las chaperonas que es dependiente de calcio para su función y que están junto a otras chaperonas, están participando en lo que es el control de calidad del plegamiento de las proteínas a nivel del retículo. Y por otro lado, como teníamos los antecedentes que las células producían las citoquinas, ¿ya? Bueno, ahí postulamos que esto podría estar ocurriendo en la glándula. Y ahí con antecedentes que ya teníamos en controles respecto a marcadores, en este caso estamos viendo una mucina en un control en este caso con otro marcador, y con GRP78, que es uno de los marcadores que me estaba refiriendo anteriormente. Y acá tenemos también las mucinas, y se ve en el paciente este acúmulo enorme de material comparativamente a lo que estaba en apical acá, esta mucina que es la MUC1, y acá también distribuido por todos lados. Y si vamos al microscopio electrónico, lo que observamos con Nancy era que este es el retículo normal, pero las cisternas del retículo de la célula de un paciente estaban completamente dilatadas, lo que estaba sugiriendo una depresión en cuanto al contenido de calcio. Por otro lado, los estudios de
otra gran colaboradora de Isabel Castro, analizando en los pacientes la presencia de un marcador que es esta chaperona que mencionaba anteriormente, y por otro lado, de MUC1, de una de las mucinas que siempre van a estar presentes solamente en la superficie apical, y que son sintetizadas previamente en el retículo. Se encontró que tenemos acá la chaperona sola identificada, acá tenemos identificada la mucina de color rojo, y cuando ellas están colocalizando, se ven de este color amarillo. Entonces, esta mucina que tendría que estar en el apical, hay muy poco en apical, y la gran concentración se estaba acumulando en el retículo. O sea, el retículo estaba sufriendo un estrés y probablemente montando entonces una respuesta de tipo de respuesta a proteínas mal plegadas, llamada UPR. Entonces, entre los sensores que están presentes de estrés en retículo, está, o sea, entre los elementos que tienen este mecanismo de respuesta, es la presencia de sensores de estrés. Estos sensores de estrés llevan a la formación de factores de transcripción, y estos factores de transcripción actúan sobre genes que llevan a tratar de recuperar a las células de ese estrés. Entonces, estas tres vías son las que están descritas: IRI1-alfa, PERC, ATF6. Yo voy a presentar algo sobre IRI1-alfa y ATF6. ¿Y con qué nos encontramos? Acá tenemos el IRI1-alfa, que es el sensor, que IRI1-alfa va a generar un factor de transcripción por el procesamiento que realiza, que es el factor que se llama XBP1, y XBP1 va al núcleo y activa muchos genes, pero a uno de los genes que activa es al promotor en este caso de GRP78, perdón. Entonces, si GRP78 es necesaria, es requerida, porque ha sido depletada por todo el atascamiento en cuanto al flujo de proteína por estar mal plegada, entonces al aumentar la síntesis de su mensajero y aumentar la síntesis de la proteína, va a llevar a la recuperación de este sistema y a restablecer la homeostasis o la proteostasis dentro del retículo. Entonces, cuando estudiamos en nuestro sistema, acá tenemos los controles y los pacientes, estudiamos el sensor IRI1-alfa, acá están los contenidos de su mensajero, y de XBP1, y lo que encontramos entonces siempre fue una disminución tanto para el sensor como para el factor de transcripción. Y lo mismo ocurría si analizábamos las proteínas. En este caso, quisimos indagar posteriormente, yo lo coloqué acá, pero lo hicimos posteriormente para tratar de entender qué estaba ocurriendo en este sistema que de alguna forma estaba inhibida su síntesis, cuando uno piensa que si una célula está tan estresada, el más conocido, que era toda esta vía de sensar, podía estar activado. Entonces, analizamos en los promotores de estos genes, analizamos la metilación, y nos encontramos que los promotores, tanto de IRI1-alfa como el promotor de XBP1, y posteriormente vamos a ver de GRP78, estaban hipermetilados. Entonces, eso podría ser uno de los controles que nos mostraba esta situación. Pero también vimos su localización de XBP1 en la célula, y acá en la parte inferior que se observa mejor, a la izquierda tenemos los controles, a la derecha tenemos el paciente. Vean en este asino que yo estoy señalando acá. Acá tenemos
si vemos este color amarillento que está indicando, los núcleos están teñidos de rojo y la proteína que estamos identificando está teñida de verde, de tal manera que el color nos da este amarillento anaranjado. Pero si vemos el acino completo, no todas las células de este acino tiene el factor de transcripción dentro del núcleo. Vemos un conjunto, un grupo importante de células de este acino que están rojitas, lo que nos está indicando que ese factor de transcripción en un acino llegó a algunas células, pero a otras no. Entonces, esto en conjunto, también este análisis muestra la disminución que hay de esta proteína ahora dentro de los acinos. Y cuando analizamos GRP78, para GRP78 los resultados fueron muy similares, ¿ya? O sea, había una disminución en cuanto a lo que era el transcripto, en cuanto a un aumento en su metilación del promotor. El anticuerpo que uno identifica, que uno utiliza, es un anticuerpo que identifica dos chaperonas, la GRP78 y GRP94, por eso es que hay dos bandas acá. Y también había una disminución de ambas bandas, tanto de GRP78 como de GRP94. Entonces, en este sistema, ahora nos fuimos a probar lo que estaba ocurriendo por efecto de las citoquinas, y estas citoquinas tenían un efecto de alguna forma, directo o indirecto, sobre la expresión de lo que acabo de mostrarles. Nosotros pudimos, desde hace varios años, inicialmente también muy apoyadas por Lisa Layton, generar estas estructuras que se denominan acinos en 3D, que están generados a partir de células que son derivadas de glándulas submandibular humana, y que en condiciones, digamos, de cultivo en 3 dimensiones, nosotros podemos generar esta estructura que tienen lumen, está súper bien caracterizado, tienen láminas basal, todos los elementos forman uniones estrechas, tienen polaridad, y eso es lo que nos interesa, que estas estructuras tengan polaridad celular. Tenemos los núcleos en rojo, y en la parte supranuclear está el complejo de Golgi, que normalmente siempre está en esa posición hacia la parte del lumen, hacia la parte apical. Por acción ya sea de TNF o por acción de interferón, se estudió los niveles de mensajero de IRE y de XBP1 y de GRP78, y encontramos que todos ellos disminuían. Lo mismo pasó cuando se analizó la proteína, y cuando se analizó la metilación del promotor, encontramos que esto estaba aumentado. Entonces, dentro de esto, tenemos que decir que la vía de IRI1 alfa XBP1 es una vía que está atenuada en las glándulas salivales de los pacientes, que estos niveles probablemente están asociados a la hipermetilación que observamos en sus promotores, que la disminución de la expresión entonces sería un componente importante en el caso de interferón gamma. De interferón gamma es una citoquina que ha sido por muchísimos estudios que hay en muchos otros laboratorios, que tiene una acción muy fundamental en los cambios que produce en las glándulas de los pacientes. Entonces, también acá se ve por los análisis que hicimos in vitro que podría estar relacionado, y que la atenuación de esta vía podría ser explicada por este tipo de control de tipo epigenético. Acá se muestra un esquema en que, por un lado a la izquierda tenemos TNA-alfa, el acino, donde fue activado por los dos sistemas, y acá el receptor de interferón gamma, con sus productos finales de factores de transcripción que activan, GRP78, el promotor, IRE1 alfa y XBP1, y acá en negro, estas óvalos en negro correspondería a la metilación de esta región, lo que tendría
parcialmente off lo que sería la transcripción. En ellos, además, es importante ver que, o mencionar que varios de estos elementos de respuesta que están señalados acá son elementos de respuesta que se llaman elementos de respuesta que son sensibles al estrés del retículo, ¿ya? Entonces, en todos ellos nosotros encontramos que también, además de haber, qué sé yo, elemento de respuesta para NF-κB o elemento de respuesta para STAT1, también están estos elementos de respuesta que reciben los factores que mencioné reciente. Ahora nos fuimos al segundo sensor, que es ATF6. ATF6 aquí está presente en la membrana del retículo, y en la membrana del retículo es traslocado a través de vesículas COP1 hasta el Golgi, y en el Golgi sufre procesamientos proteolíticos y se genera entonces este ATF6, le vamos a llamar alfa, y a este otro ATF6 le vamos a llamar F, y este F es el factor de transcripción que va a ir a activar entonces a los genes, especialmente los genes que están asociados con algo que también ocurre en el retículo y que es el mecanismo, también uno de los mecanismos de rescate que tiene el retículo para establecer la homeostasis, que es la degradación asociada a proteínas, que es la vía ERA. Entonces vamos a verla un poquito más adelante, cómo funciona. ¿Y qué encontramos para ATF6 en las glándulas? Entonces tenemos acá que ATF6 en los pacientes, sus mensajeros estaban aumentados. Cuando se estudió la metilación estaba disminuida, había hipometilación. Cuando se estudió la proteína también estaba aumentada. Y cuando fuimos a verlo a nivel de tejido, este es el nivel de intensidad de los núcleos de control y este es el nivel de intensidad de los núcleos en los pacientes. O sea, en los núcleos también estaba aumentado. Se hizo el análisis posterior en los acinos y encontramos respuestas similares a las que habíamos encontrado en los pacientes. Y podemos ver también el efecto de temporalidad cuando se midió ATF6 en los acinos, ya sea estimulados con TNF o con interferón gamma, y cómo ellos finalmente a tiempos mayores están concentrándose en los núcleos de estos acinos. Y como respecto al contenido de mensajero, el contenido de mensajero estaba aumentado y la metilación estaba disminuida. Por otro lado, como les decía, esta vía, cuando el ATF6 está aumentado y a los genes que va a ir a activar son los que forman parte de la vía ERA. En la membrana del retículo hay una enorme cantidad de proteína que forma parte de esta vía de degradación. Porque si aquí tenemos el lumen del retículo a la izquierda, a la derecha tenemos el citosol, esta proteína mal plegada tiene que llegar desde el lumen, tiene que salir a través de la membrana y llegar hasta el citosol para ser degradada en los proteosomas, ¿ya? Entonces, también María José Barrera estudió todo este sistema y pudo ver en los pacientes que muchas de estas proteínas que están señaladas acá, sus mensajeros que lo codifican estaban aumentadas en las glándulas salivales de los pacientes. Y cuando ella estudió algunos de estos componentes en los acinos, pudo ver que estimuladas con TNF o con interferón, pudo ver el comportamiento que hay de aumento de estos componentes. Aquí hay solamente 3 componentes que ya está mostrando, los mensajeros y acá la proteína, y que estarían entonces estaría activa la vía de ERA. Entonces, en conclusión, ATF6 de este grupo es la vía, tanto la vía ATF6 como la maquinaria ERA estarían activas en las glándulas de paciente y que TNF y interferón también activaron esta vía en 3D. Y todo esto lo hace, digamos, la interpretación que nosotros hacemos es que lo hace para
evitar que haya apoptosis y aumentar lo que es la sobrevida de las células, que los interferones, al estar aumentados en los pacientes y la respuesta de UPR gatillada in vitro por esta citoquina, de alguna forma se relaciona con lo que nosotros estamos observando en el estrés celular, estrés del retículo a nivel de las glándulas salivales de los pacientes. Y que los niveles de disminución de ATF6 puede ser explicado por hipometilación de su promotor y es consistente con la expresión de los marcadores de sobrevida observada en glándulas de pacientes, como también por la activación de la vía ERA. Este esquema que dibujó María José, en el fondo, está un poco resumiendo lo que mostré en esta segunda parte de la presentación, donde, por un lado, ya le había dicho que las mucinas eran capaces en las células epiteliales estudiadas in vitro de inducir la formación de citoquinas. Y por otro lado tenemos el infiltrado inflamatorio que está produciendo citoquinas. Entonces, este sistema, la citoquina, se sabe por otros trabajos que activan la bomba de calcio, depleta calcio. La depresión de calcio lleva a la alteración del funcionamiento de las proteínas chaperona. Por otro lado está la acumulación que mostré de las mucinas de MUC1, ¿ya? El hecho de la depresión de calcio lleva a que las reacciones de oxidación dentro y las especies reactivas de oxígeno dentro del retículo y en sus membranas estén aumentadas. Y otra de las vías que no mencioné, que es PERC, y sería motivo para otra presentación, esa vía también está activa y forma un factor de transcripción que es ATF4 y que está relacionado con procesos de oxidorreducción dentro del citosol, donde para poder mantener los niveles de glutatión oxidado y reducido en una condición que mantenga la sobrevida de la célula. Y nosotros encontramos tanto en los pacientes como en los sistemas in vitro que esta vía está también activada, ¿ya? Por otro lado, está lo que había dicho respecto a ATF6, donde la vía de los genes, de todos los genes que están codificando para las proteínas de la vía ERA estarían activados. Y la atenuación que vimos ya con respecto a la otra vía de IRE1-alfa. Y todo esto está relacionado, por supuesto, al proceso inflamatorio que sufren las glándulas de los pacientes. Bueno, quiero mostrarles algunas pocas fotos porque desgraciadamente no tenemos ninguna en que en algún momento no hayamos juntado todas. Nuestra maestra Cecilia Allende, Paola Pérez, Mónica Brito, qué sé yo, cada uno de ellos está, la María José, muchísima, la Verónica, que hoy, mañana en la noche, mañana en la tarde da su examen, que está haciendo un posgrado en Estados Unidos, Melina, etc. Por ahí está muy niñita todavía, Isabel Castro, que siempre ya dice que llegó muy chiquita al laboratorio. Acá tenemos otro grupo de estudiantes, todos ellos hoy día mostré los resultados que mostré de IRE1-alfa, son los resultados de tesis de Denise, que estuvo con nosotros también en el laboratorio. Acá les presento al profesor Aguilera, nuestro artífice y maestro, y inquisidor en el sentido que siempre nos está cuestionando todo, y eso es muy fantástico en un grupo de alguien que sea incrédulo a todos los resultados que está obteniendo, y rendirle un homenaje a nuestro querido maestro, quien partió con nosotros haciendo las biopsias, el profesor Romo, gran maestro, y otro estudiante que también perdimos por el camino.
y hemos recibido algunas invitaciones hasta ahora a todos los simposios de que nos empezaban a conocer sobre síndrome de Sjögren, que se realizan cada 2 años. Este último fue en Washington, como pueden ver el Capitolio. Nosotros no fuimos a hacer ningún desorden, por si acaso, ahí solo nos fuimos a conocer la majestuosidad de ese edificio y sus jardines. Acá reunidos también, porque también lo pasamos, hacemos reuniones sociales en que nos contamos nuestras penas, nuestras alegrías, y visitando a uno de nuestros estudiantes, a Juan Cortés, que está haciendo su postdoc en Estados Unidos, y pasando un momento frío, de una noche fría, pero de una tremenda calidez. Y acá, frente a la Academia de Ciencias, ahí en Washington, solicitándole al gran maestro que me diera más herramientas para poder seguir en esta encrucijada y darle todo el agradecimiento a todos ustedes acá sentada al lado de un gran compañero que me prestó su hombro después de una caminata larguísima con Isabel por todos los museos de Washington. Muchas gracias, pero muchas gracias y atenta a sus preguntas. Julieta, muchísimas gracias por esta excelentísima presentación. Muchas gracias por ese enorme trabajo. Y nada, yo quiero darle la palabra al público para las preguntas que puedan tener. Leandro, pues... A mí me llamó bastante la atención el tema del plegamiento de proteínas, porque ese es un fenómeno que es bastante frecuente, observado en un número de enfermedades inflamatorias y otro tipo de enfermedades degenerativas, ¿sí? Algún mecanismo común, aparte de entre las enfermedades inflamatorias y degenerativas, donde las proteínas mal plegadas puedan tener o sean parte de una vía de confluencia. En general, lo que nosotros hemos visto común en todas las enfermedades autoinmunes, y no solamente en las autoinmunes, porque si uno se va al cáncer, encuentra lo mismo, si uno se va a todos los desórdenes metabólicos, encuentra lo mismo, etcétera. ¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas son las primeras ampolletas de alerta que se encienden cuando algo no está funcionando bien en una célula. Y a diferencia de lo que creíamos antes, que solamente las células del sistema inmune eran las que generaban la citoquina, hoy día sabemos, nosotros mismos tenemos toda la evidencia, que la gran mayoría de ellas son generadas también por las células epiteliales cuando se encuentran frente a alguna alteración. Cuando estudias el cáncer, el tejido que rodea el cáncer también está llena y tienen citoquina. Cualquier alteración en que lleve una inflamación va a tener necesariamente liberación de citoquina. Entonces yo diría que el mecanismo común puede ir a través de ella, ser las citoquinas las que están gatillando inicialmente, y obviamente deben haber muchos otros factores, porque la inflamación, nosotros aquí tomamos un elemento que son las citoquinas, pero qué sé yo, ahora estamos en otros ámbitos también dentro del laboratorio estudiando, y hay muchas otras proteínas que actúan como DAMs, y más que proteínas, incluso ácidos nucleicos, mitocondriales, etc. Entonces hay mucho más información que una vez que las células pierden ese balance, ese control, van a ser muchos los factores que podrían estar estimulando este estrés de retículo, y el estrés de retículo que ha sido desencadenado por la acumulación de estos productos en su interior. Gracias, Julieta. Quisiera comentar que hay muchas felicitaciones en el chat, Julieta, después para que te las vamos a enviar, para que las puedas ver.
Realmente la gente está muy, muy impresionada del trabajo. Bueno, yo me sumo a esas felicitaciones, muy, muy bonito el trabajo. Por ahí la profesora Leighton decía que una tremenda, con mayúsculas, contribución al campo. Yo creo que todos estamos súper de acuerdo. Ha sido muy, muy, muy bonita, muy, muy, muy buenos los resultados, la calidad de la contribución. Realmente la felicitación yo creo que recibe lo que te digo yo en nombre de todo el ICBM y todos los integrantes. Estamos súper contentos y agradecidos de tu trabajo. Y le doy la palabra al doctor Mario Herrera para una pregunta. Ya, muchas gracias a todos. Qué bueno. Hola, yo pensaba que no existía en esta conferencia. Oye, Julieta, yo quisiera felicitarte por esta maravillosa conferencia en la cual yo personalmente he aprendido tanto. ¿eh? Y quisiera hacer un pequeño comentario y una pregunta. El pequeño comentario es respecto a el síndrome o la enfermedad de Sjögren. Ok. Sjögren Sjögren. es una palabra sueca, Sjögren, por Sjö, y que significa lago verde. Lago Verde. Por lo tanto, lago verde. Sjö es lago y gren es verde. Sjögren. Entonces es un nombre bastante Te pierdo, Mario. en Suecia. Y vamos a la ciencia. Oye, me maravilló porque tú no sé cómo me ha tocado, porque tú con las glándulas y yo, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y como siempre, sí tiene que ver, porque de alguna forma tú nos has presentado un síndrome que se manifiesta tardíamente en la vida y que afecta a una población ya más dura o envejecida. Y No escucho, Mario. Doctor altera, Herrera, entre le otros, propongo que mecanismos. Aquí eso, pones, no me escuchas. está muy Me entrecortada escuchas. su... No. No escucho nada. Qué pena, no escucho nada. La pregunta es, no me escuchas. Aquí es tan grande. Qué pena tan grande, porque yo quería hablar de las proteínas SNAPs, pero no. Vamos, Bueno, propongo que me escuchas. le demos la palabra a Adriano Campo y después retomas tú, Mario, a ver si mejora tu conexión. Y si le escribe en el chat, Exacto. Eso. Yo conversaré con la profesora personalmente y espero que, bueno, la alegría ella y yo. Ya. Gracias, Mario. Adrián, tienes la palabra. Sí, muy breve, felicitaciones, hermosa presentación, muy alejada de mi campo, así que no pretendo hacer una pregunta demasiado específica, pero sí me interesa la conexión de los procesos inflamatorios crónicos con los aspectos, con las neurociencias, ¿no? Se sabe, ¿no es cierto?, que el rol que cumplen, por ejemplo, los receptores nociceptivos, las fibras tipo C, en la perpetuación de algunos procesos inflamatorios crónicos. No sé si ustedes han visto algo en los mecanismos nociceptivos, en fibras tipo C, por ejemplo, que podrían estar también perpetuando
además del sistema inmune, ¿no es cierto?, perpetuando un poco esta respuesta en el Sjögren. Mira, nosotros en relación a, específicamente en nuestro laboratorio, nosotros no tenemos, no hemos trabajado nunca con ningún sistema relacionado con neurociencia. Pero sí te puedo decir que nuestros pacientes, un grupo no menor de ellos, sufre muchas neuropatías que son invalidantes y que obviamente estas son mucho más fuertes cuando están las crisis que ellos sufren. Entonces, cómo esta alteración que aparentemente nosotros la analizamos y con profundidad en lo que son las glándulas salivales, pero yo creo que pacientes, por ejemplo, hay pacientes que presentan trastorno también de tipo psiquiátrico. De hecho, hay proteínas que se han encontrado que están asociadas y que se han purificado de pacientes post-mortem en Estados Unidos. Entonces, todo este sistema inflamatorio está, yo creo que después ya se hace prácticamente generalizado. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a la extracción de biopsia, ya sabemos cómo viene en cada glándula antes de mirarla al microscopio, porque hay normalmente por densidad, cuando tú la colocas la glándula en un líquido, tendría esa glándula que irse al fondo del tubo, ¿ya? Por densidad, por gravedad, por lo que sea. Pero hay glándulas que flotan. Entonces, cuando uno dice, ya, esto es que esta glándula está infiltrada, tiene infiltración adiposa de lípidos. Y cuando tú vas a ver el tejido adiposo, el tejido adiposo está rodeado de infiltrados. O sea, el adipocito también emite señales de tipo, ¿y por qué ese paciente llegó a tener tanta infiltración adiposa y comparativamente a otro que no la tiene? ¿O por qué uno hace infiltración de tipo fibroso, etcétera? Entonces, mira, en general la inflamación está en todas partes, la patología que estudie va a estar asociada a ella, y estas relaciones y las manifestaciones finales van a ser propias de las características fenotípicas y de formación que tiene el tejido. O sea, una neurona probablemente será otro, y su contexto, o sea, la matriz extracelular de cada sistema neuronal. Si miras el cerebro, no puedes mirar, digamos, voy a estudiar la neurona. O sea, la matriz extracelular es particular en cada uno de los compartimientos y los centros que tenemos en el sistema nervioso y en general. Entonces, hay que dedicarse a estudiar como en profundidad y entender más al respecto del nicho donde está todo lo que está ocurriendo. Gracias, Julieta. Y Gracias. en relación al tema que estabas mencionando, el doctor Mario Herrera coloca en el chat que su pregunta se refiere a algo relacionado, que es Sjögren y sistema nervioso central. ¿Por qué en el sistema nervioso central las proteínas NARS también son fundamentales para los mecanismos de liberación vesicular de neurotransmisores? Bueno, por muchos años, por muchísimos años, no se conocía cuáles eran los mecanismos que las vesículas utilizaban para fusionarse a la membrana plasmática y vaciar su contenido al exterior, o bien dejar componentes también en la membrana plasmática, ¿ya? Porque hay vesículas que van a hacer el recambio de las proteínas de membrana y otras vesículas que simplemente vacian su contenido, ya sea como neurotransmisores, lo que lleve en su interior, ¿ya? Entonces, fue 3 grandes grupos que en el 2013 se ganaron el premio Nobel, entre ellos Jane Rodman, quienes ellos tempranamente, estoy hablando cuando hablo tempranamente, 40 años atrás, y Randy Checkman, que Randy Checkman ha venido a Chile, otro premio Nobel, qué sé yo, trabajaron en diferentes aspectos de la ruta exocítica
y buscando los componentes que participaban en cada una de las etapas de formación de vesícula, de fusión, etc. Y ahí encontraron que habían receptores de fusión. Piensen ustedes que en la foto que yo mostré en algún momento, en esta foto, ojalá llegue rápido a ella para no extender, acá. Aquí, entre el gránulo de secreción, que es su membrana hidrofóbica, y la membrana plasmática, que también es hidrofóbica porque tienen ambas bicapas dilipídicas, aquí hay un espacio, y este espacio es hidrofílico. Por lo tanto, aquí hay una barrera termodinámica que impide que esta membrana se pueda acercar a la otra membrana. De tal manera que cada vez que hay una vesícula que se va a fusionar a otra membrana, esa fusión siempre la hacen las proteínas SNER. Y las proteínas SNER son receptores de fusión. Y su nombre viene de ser receptores que son sensibles a enetilmaleimida, un componente que trabajaban ellos, qué sé yo, y que veían que necesitaban utilizar para cuando hacían sus experimentos. Y de ahí viene el nombre. Pero en todo sistema de fusión de vesículas o de gránulos de secreción ocurra en la célula y el organelo que sea, o sea, en la célula que sea, del órgano que sea, siempre van a estar las proteínas SNER siendo los componentes esenciales para la fusión. Pero como mostraba en este esquema, el receptor de fusión, los receptores de fusión que están en una membrana y están en lo otro, son particulares para cada una de las membranas, ¿ya? Pero lo que da la especificidad en cada una de esas células son estas otras proteínas, las GTPasas, y proteínas adaptadoras que hacen como el docking de reconocimiento entre una membrana a otra. Y estas otras que son proteínas moduladoras, y dentro del sistema nervioso hay muchas sinaptotaminas que están participando y que son fundamentales. En este caso nosotros para estudiar esto tuvimos mucho apoyo en nuestro laboratorio del profesor, ay, que no se me haya el nombre, hermano de la Cecilia, Jorge Hidalgo, perdón, Jorge Hidalgo, de fisiología. Entonces, que ayudó a Juan Cortés en todos sus experimentos que realizamos, donde vimos la importancia de la sinaptotamina. Pero como para resumir, los receptores de fusión van a estar presentes en todas las fusiones de vesícula, en todas. O sea, si piensan en el sistema inmune, qué sé yo, que libera tantos agentes, qué sé yo, de tipo de toda naturaleza, necesariamente todas esas vesículas se unen. Incluso hay en la Católica una profesora que ha estudiado todo lo que son los SNER en el sistema inmune. Muchas gracias, Julieta. Mercedes. Hola Julieta, súper buena la presentación, me encantó. Yo sé poco de biología celular, lo reconozco, pero además me gustó mucho este enfoque, ¿cierto?, que le diste sobre las grandes cosas que deberíamos mirar, ¿cierto? Nunca había tenido la oportunidad de escucharte, así que eso, muchas gracias. Y una pregunta que me nace porque hemos estado tratando de hacer algo, o sabemos, de que la microbiota que está, digamos, asociada a las distintas mucosas, podría tener alguna importancia, sobre todo en la forma de presentación clínica de muchas enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Hay algunos artículos que hablan de que algunos serotipos en particular pueden agravar, por ejemplo, la artritis reumatoide, etcétera, y otras enfermedades autoinmunes. ¿Tú sabes o han visto algo acerca sobre si la microbiota de cavidad oral podría tener alguna implicancia en el síndrome de Sjögren, en su agravamiento, o en alguna de
diferencias que tú dices que tienen y que parece ser importante en el pronóstico y evolución clínica? Gracias por tu comentario y mira, quisiera tener algún elemento, respuestas, pero si hay algo que uno tiene que saber como investigador es que hay cosas de las cuales puede hablar y otras cosas de las que no puede hablar cuando tú lo sabes. Entonces, hoy día yo solamente puedo hablar de lo que he escuchado, o sea, en plenitud de lo que hacemos nosotros, pero repetir un poquito como loro lo que veo que la microbiota cada día más hay más información y que está comprometida en muchos procesos. Te puedo comentar que cuando he estado en 2 oportunidades, a mí me invitaron a un latinoamericano de autoinmunidad en el 2010 en Buenos Aires. Y ahí ya se hablaba de la microbiota y se hablaba en general, se hablaba de agentes, todos los agentes externos, ya sean medioambientales o propios del sistema, y entre ellos se tocó la microbiota. Ahora viene uno de estos congresos que organiza Judas Schonfeld, que es un tremendo hombre. Ojalá ustedes empiecen a tener un poco de cercanía, los que están estudiando en general problemas de inmunidad, porque él genera unos tremendos congresos y simposios a nivel mundial y ahora está por desarrollarse uno sobre autoinmunidad. Y en esos ellos tienen un capítulo dirigido solamente a lo que es la microbiota, ¿ya? Con respecto ahora a qué pasa en la boca de los pacientes, Mercedes, es terrible lo que pasa. Porque piensa, yo no hablé nada, pero nada respecto a los componentes de secreción. Ese es un tema que ojalá alguna vez inviten a Isabel Castro y podrá ilustrar sobre ese tema. Todos los componentes, no hay ningún componente que vaya y generado en estas glándulas que no tenga una función. Entonces, en la cavidad oral, o sea, del momento de, qué sé yo, de sentir, porque una pregunta podría ser, ¿por qué yo tengo la boca húmeda? Tengo la boca húmeda porque tengo falta de agua. Y eso es un aporte tremendo que ha hecho el laboratorio. O sea, demostró partiendo Cecilia Allende, después en el caso de Isabel Castro, que no es el agua el que controla la humedad de las mucosas, ¿ya? Por otro lado, hay otras proteínas que participan en lo que es el clearance de la microbiota que hay en el ¿cómo se llama? Que hay en la boca. En ese aspecto, esas mucinas, que son todas pertenecen, son de diferentes, tienen diferentes características y que son sintetizadas por los acinos, esas sí tienen que ver directamente con lo que es cuánto eliminas de esas bacterias que tienes en la boca. Entonces, a medida que empiezan a disminuir, porque no es que disminuya el contenido proteico de las mucinas en sí, sino que disminuye el procesamiento posttraduccional que tienen los azúcares que contienen estas mucinas. Entonces, al disminuir los azúcares, el agua, porque son grupos sulfatados o son grupos carboxilados, qué sé yo, el agua ya no es atrapada por las mucinas. Entonces, un paciente puede estar eliminando un flujo de agua normal, pero si tú le miras la boca, esa boca está seca. Y la lengua son estrías las que tiene. Y si no está con un dentista permanentemente y depende de su nivel de bolsillo, digamos, va a tener una cantidad de caries que son completamente diferentes a las caries que normalmente se desarrollan en otro tipo. Hay los dentistas, por eso es que es tan importante los grupos multidisciplinarios, porque los dentistas realmente, Claudio y Sergio han sido pero un tremendo apoyo para nosotros para entender todo lo que pasa en la boca. Entonces, no podría yo decir que no, ni que sí. Lo único que te puedo decir es que hay un clearance que no puede ser realizado en forma normal.
De tal manera que la alteración ahora secundaria que se están produciendo en la cavidad oral, sí están alteradas. Porque toda esta mucina, en vez de estar pegaditas a la superficie de toda la mucosa oral, aunque se peguen, ya no tienen funcionalidad, porque han perdido los grupos que están haciendo esa función. Por lo tanto, la relación que establecen ahora todas las bacterias, los microbios, etcétera, es otra, y empiezan a llenarse de clamidias, de cándidas, de otro tipo de hospedadores que normalmente no son los típicos de la boca. Es súper interesante lo que dices, porque bueno, nosotros estamos viendo algo de eso junto con Ricardo en relación a pacientes VIH, pero lo que te quería contar es que me ha tocado entonces revisar eso y digamos, con atención, y la microbiota, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, tiene relación también con ciertos cambios que ocurren con algunas proteínas y que se transforman en autoantígenos, por ejemplo, la pegar una citrulina a la proteína, y eso es muy importante en NAR, pero además en el metabolismo de ciertas moléculas que son reguladoras del sistema inmune. Entonces, en el fondo, lo que se va produciendo ahí es como una amplificación de la inflamación muchas veces, que se produce en esta interfase a nivel intestinal fundamentalmente. Pero es muy interesante esta cosa de la microbiota ahora. Yo no había tenido oportunidad de revisarla hasta esta tesis, y me parece que ahí puede haber algo importante como la mantención, si no es el gatillamiento, sino la mantención de la inflamación dentro de la cavidad oral. Sí. Sí. Mucho sentido tu comentario. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Any question? Muchas gracias, Julieta, por esta preciosa y muy interesante presentación, ¿sí? De un trabajo muy concienzudo, de muy altísima calidad, de alta excelencia. Nada, agradecerte tu disposición y tu tiempo para preparar esta presentación y compartir tu trabajo con todos nosotros. Y a todos los asistentes agradecerles su presencia el día de hoy y dejarlos desde ya invitados para el próximo webinar del 27 de mayo. En esa oportunidad contaremos con la exposición de la doctora Vivian Lusinger, que nos está acompañando el día de hoy, y que amablemente también dispuso de su tiempo para poder compartir con nosotros su trabajo. Así que nada, a todos y a todas, muchísimas gracias por su presencia en esta actividad del Instituto de Ciencias Biomédicas, y les deseo muy buena tarde a todos. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, cuídense todos bien. Yo feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Gracias.